Grábeme, don David, porque saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz allá en la Ciudad de los Vientos. Mi querido Toño, un programa cabrón el del día de hoy que tenemos preparado aquí en Sin Censura, sobre todo con lo que circula en redes sociales luego de la mañanera. Este proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo habíamos advertido nosotros aquí en Sin Censura, que de ser aprobado declararía inconstitucional la pregunta enviada por el presidente para solicitar la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Te mando un abrazo, Toño. Buenos días. Te recibo el abrazo con muchísimo gusto, Vicente. Desafortunadamente no estoy tan feliz precisamente por esto que comentas. Desde aquí te mando un saludo a ti, desde aquí, desde Chicago, Illinois, al público consentidor, pero en efecto, yo me siento absolutamente indignado, como sé que muchas personas también se sienten, muchos mexicanos y mexicanas de a pie, luego de que ese ministro que fue nominado por Felipe Calderón en su tiempo, al que le pagábamos nosotros hasta los lentes, que defendió a capa y espada no a los mexicanos, no a la justicia, defendió su salario millonario durante tanto tiempo al frente de precisamente la Suprema Corte de Justicia, ese ministro que fue a la boda de la hija de Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos, junto a Enrique Peña Nieto, junto a Carlos Romero de Champs, junto a Alfredo del Mazo, junto a Eduardo Medina Mora en esta fiesta de los puercos poderosos. Ese señor, ese abogado, porque es lo que es ese abogado, Luis María Aguilar, ministro Luis María Aguilar, acaba de demostrar de qué está hecho, pero ya por fin, esto ya es lo más claro de lo claro, el decir que el proponer que se declare inconstitucional la consulta para juzgar a los expresidentes, después de un esfuerzo multitudinario de mexicanos y mexicanas, no solamente ahí donde tú estás en México, Vicente, sino también aquí en los Estados Unidos. Este hombre es evidente los intereses que tiene y no podemos dejarnos. Yo lo quiero decir desde este momento, nosotros tenemos que empezar con una movilización como mexicanos, como pueblo de México. No estoy diciendo que se cuestione directamente a este ministro, estoy diciendo que tenemos que fiscalizarlos hasta las últimas consecuencias. La consulta, más bien, esta propuesta de consulta se decidirá en la Suprema Corte de Justicia el próximo 1 de octubre. Este jueves, ya estamos a una semana. El jueves 1 de octubre se decidirá esto, y creo que se decidirá con esto el futuro no solamente de los expresidentes, sino de los mexicanos. Qué barbaridad, estoy muy enojado, Vicente, todavía toda la mañana, desde que me llegó el breaking news, me encabroné mucho, disculpa. Definitivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondría declarar inconstitucional consulta contra expresidentes que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien ya en su momento fue ministro presidente, elaboró el proyecto de resolución donde propone declarar inconstitucional la solicitud para realizar una consulta ciudadana en la que se pregunte si se debe o no juzgar a los expresidentes de la República. De acuerdo con el documento, la consulta no es viable, ya que representa una restricción de los derechos humanos, pues condiciona la ejecución de la justicia al resultado de un mecanismo participativo. El ministro Luis María Aguilar Morales supone que, según el artículo 35 constitucional, las consultas ciudadanas no podrán ser utilizadas para restringir o eliminar los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales. Yo creo que así como el pueblo se desbordó para recabar firmas, enviar firmas en otro esfuerzo paralelo a la solicitud del presidente, creo que de esa manera la ciudadanía debería de activarse para ese 1 de octubre hacer escuchar su voz con manifestaciones, con plantones, con marchas, con lo que tú quieras en redes sociales, mi querido Toño, pacíficamente, obviamente. Pero el pueblo no se puede quedar callado ante esto, porque el pueblo lo que quiere es justicia, y lo que parece que quiere, al menos este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es impunidad. Desde muy temprano, Vicente, yo le decía a esos estudiantes de derecho que nos ven y que nos escuchan en Sin Censura, que este es el ejemplo de lo que no se debe hacer en el derecho, de lo que no se debe hacer es un noble oficio el derecho también,
es defender a la gente, es buscar siempre esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Desafortunadamente a veces es difícil encontrar buenos abogados como por ejemplo Lourdes Monteagudo o Anayacín Vázquez, a veces, o como nuestro abogado Cepeda, ¿no? Que constantemente, Eric Cepeda, que pues constantemente tiene una idea clara de lo que es la justicia. Esto es lo que no se debe de hacer, definitivamente, el ser como este señor. Fíjese, yo quiero insistir con esto, Vicente. Defendió hasta sus últimos momentos como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su salario millonario. Respondió siempre a los intereses de los presidentes. Nosotros le pagábamos hasta los lentes a este señor. Está tan cercano a estas esferas del poder que es absolutamente obvio pensar que sus determinaciones son porque está tan cerca de esas esferas del poder. Completamente de acuerdo contigo, nosotros tenemos que hacer algo al respecto, y no me refiero a sin censura, no me refiero a campechaneando, al chapucero, no me refiero al mariachi ninja, me refiero a nosotros como mexicanos, y usted ya lo hizo. Yo me acuerdo mucho esa marcha que tú, Vicente, cubriste el año pasado afuera de la Suprema Corte de Justicia. Es momento de que hagamos exactamente lo mismo, que los fiscalicemos así como fiscalizamos al Instituto Nacional Electoral. ¿Se acuerda cómo estuvo sobre la línea el que le dieran el registro al partido de Calderón y que no lo hicieron porque tuvieron a la gente encima? Pues vamos a ponernos encima también del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, y decirles, oigan, o nos representan o nos representan, o son nuestro Poder Judicial, o ¿qué pasa aquí? Porque ellos son los que representan precisamente eso, la determinación de la justicia en México, y no puede ser. Yo pregunto, si el ministro al que le entregaron este proyecto, que hoy dice, considera inconstitucional una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, estuvo en una boda departiendo con Enrique Peña Nieto, en la boda de la hija de Juan Collado, el abogado de los cerdos poderosos, ¿usted de verdad pensaba que Luis María Aguilar iba a votar para validar y darle luz verde a esta consulta popular? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Déjeme